Primeramente, este es un acto de solidaridad con nuestro compañero para fortalecer primeramente lo que es la libertad de expresión y el respeto al periodista, a los locutores y a todos los que formamos parte de este trabajo especial de que es darle la información a todos, tanto nacionalmente e internacionalmente. En primera instancia vamos a darle la participación al presidente del Colegio Nacional de Periodistas, el señor Rafael Candanedo. Démosles un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, me siento muy honrado de poder compartir este momento de solidaridad a Ricardo Peñalba y decirles pues que me siento muy contento porque soy un admirador del trabajo de esta institución y de manera particular soy un admirador del trabajo de Ricardo Peñalba. Ricardo Peñalba lo he conocido, lo he visto cómo él ha ido creciendo, tiene una pasión por la radio, ha hecho iniciativas personales, ha trabajado en empresas y bueno, un poco lo que decía aquí el maestro de ceremonia, también la defensa del periodismo, la defensa de la libertad de expresión. Creo que es un momento para que nosotros recordemos que el periodismo se hace en gran medida de conciencia. Muchas personas tienen una especie de afinidad por el periodismo, personas que no son periodistas. Yo recuerdo que Al Gore, cuando dejó la vicepresidencia en Estados Unidos, se metió un curso de periodismo, dice que quería ser periodista. Y finalmente salió algo que no es propiamente periodismo, pero que ganó Oscar, y después no solo ganó Oscar, sino que ya lo metieron ahí en una cabina de premio Nobel, y muy impulsado por el periodismo. Y nosotros tenemos con la profesión gente que es fanática nuestra, que no son de la profesión, pero que son fanáticas, personas que les gusta, que entienden el periodismo, y otras personas que están todos los días peleándose con el periodismo y con los periodistas. Ustedes pueden hacer llegar a sus propias conclusiones. Yo tuve la oportunidad, no hice esa pregunta, pero tuve la oportunidad de estar en un lugar donde había 150 periodistas haciendo preguntas, en Brasil. Yo trabajé como periodista en Brasil. Y entonces, como los 150 no podían hacer preguntas, se llegó a una conclusión que solo 20 iban a preguntar. Entonces se hizo una tómbola, así como ahí en la lotería, más o menos se parecía a la tómbola igual, y había 20, a mí me tocó uno de los 20 números. Y después se hizo otra tómbola para ver cuál iba a ser el orden en que cada uno iba a preguntar. Y a mí me tocó el primero. A una amiga mía, les voy a decir el nombre, pueden buscarlo en internet, una persona muy especial, se llama Sonia Carneiro, una de las mejores periodistas de política de Brasil. A Sonia le tocó el número 20. Y Sonia fue preguntándole a cada uno de los 19 anteriores que iban a preguntar. Por supuesto que la pregunta más fácil fue la mía, pero la más difícil fue de ella, porque había un rumor grande en la ciudad que el presidente tenía SIDA. Y Sonia le preguntó: presidente, el pueblo necesita saber si usted tiene SIDA. Y muchos nos miramos a los ojos, se hizo un gran silencio, nos miramos las caras, porque alguien pensó que, oye, le está irrespetando la investidura presidencial. Y entonces el presidente salió hasta elegante y dice: tú estás más delgada y yo por eso no voy a pensar que tienes SIDA. Yo no tengo SIDA, he estado en un régimen de ejercicio, no sé qué, lo otro, etcétera. La oposición también me anda endilgando eso y así por el estilo, y se salió bien librado. Los periodistas deben hacer las preguntas que su conciencia les dice que deben hacer, y al mismo tiempo las personas que tienen que responderlas deben tener la capacidad de responderlas, y si no, pueden incluso utilizar el artilugio muy común en el periodismo anglosajón de no comment. Pero usted no puede irrespetar a una persona porque le hace una pregunta. Es más, el trabajo de periodismo en gran medida, sobre todo de los reporteros, es hacer preguntas, no es otro trabajo, ese es el trabajo. Imagínese que ahora todo el mundo se contagiara en esta metrópoli de tranques y de tanta lluvia. Hoy alguien me dijo, dice que estamos en el diluvio universal. Digo, está exagerado, ¿no?
pero que nos pusiéramos ahora que uno no le acepta la pregunta a los periodistas, entonces ¿de qué vamos a vivir? Vamos a tener que, no sé, poner la paila para arriba, ¿no? Porque no habrá manera de vivir. Entonces yo sí quiero, de alguna manera, y en beneficio de la libertad de expresión, del ejercicio del periodismo, que las personas que son fuentes, las personas que no están en estos conglomerados de las redacciones periodísticas, entiendan que algo importante en el trabajo periodístico, es cierto que es la valoración, es la opinión, es el reporterismo, pero en gran medida es hacer preguntas. Y por supuesto que a las colegas, y se los digo de colega a colega, hagan las mejores preguntas. ¿Y quién ha dicho que otras personas no le pueden sugerir preguntas? Porque dice, es que le pusieron la pregunta allí, porque somos también tan desconfiados. Hace algún tiempo, Jorge Ramos le hizo una entrevista a Chávez. Y entonces, él puso en internet, en Twitter, le dijo a la gente, ¿cuáles son las preguntas que usted cree que en este momento yo le debo hacer a Chávez? Cuando se hizo la entrevista, las 3 principales preguntas que él hizo, y lo confesó en un artículo que después él escribió, fue lo que la gente le sugirió. ¿Quién ha dicho que el resto de la gente no le puede sugerir a uno cuáles son las preguntas? Y además, el periodista no pregunta para él. Yo estoy seguro que las preguntas que hace Ricardo Peñalba no son para él, y las que yo hago como periodista no son para mí, son para la sociedad. El periodista sirve a la sociedad. En algunos países han comenzado a legislar sobre protección a los periodistas, donde se dice que quien comete intimidación, comete amenaza, comete, porque en algunos lugares, afortunadamente aquí no ha llegado la violencia física, y en algunos lugares lo desaparecen. Hay una lista enorme en nuestro continente de gente que desaparece. Mire, desde que hubo ese golpe de Estado a Zelaya, allá en Honduras, han desaparecido más de 35 periodistas. Entonces hay una relación ahí entre política y desaparecer a los periodistas. Bueno, esas personas tienen un castigo mayor, porque el periodista sirve, nadie lo defiende, el periodista sirve a la sociedad. Y yo pienso que la sociedad panameña debe entender eso, y las personas que están en el ejercicio político, yo no veo una persona que esté aspirando a un cargo alto, y no lo digo solo en el caso del candidato Varela, lo digo a cualquiera de los candidatos que hay, no solo a la presidencia, sino a otro, no sepa cómo funciona el periodismo. Oiga, entrénense. CERTV en su estatuto dice que se dedica a la información, a la cultura, al entretenimiento, a la educación. Esos son los postulados. Todos nuestros candidatos deben saber eso. Que el hecho de que CERTV vaya a buscar noticias, incluso noticias políticas que tienen alta audiencia en nuestro país, porque nos encanta el relajo ese, y es importante. Un periodista de aquí puede ir a preguntar sobre eso, y usted, bueno, busque los argumentos, o sea, de cómo te va a responder, y esté mente ágil, como en la escuela que te preguntaban 2 más 2, ¿cuánto es? O sea, responda de inmediato, sepa responder, no ponga cara fea. Yo no creo que cara fea nos va a ayudar en el país. El progreso de Panamá va a funcionar si nosotros mejoramos el nivel de debate. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo en este momento, pero sí, bueno, vamos a debatir esto. Y quiero ir pues concluyendo, porque hay otras personas que van a hablar, pero sí quiero, a manera de conclusión, decir que nuestros periodistas ya no deben ser los periodistas de la patria boba. Los periodistas tienen que preguntar lo que tienen que preguntar, porque además es un deber de nuestra sociedad. Nuestro periodismo, mire, nosotros en el Colegio Nacional de Periodistas, y ahora pues voy a echarle flores al Colegio Nacional de Periodistas, yo soy presidente, además me toca, pues soy presidente, hicimos una encuesta, y en la encuesta surgió que el reconocimiento social al periodismo en Panamá es del 90%, que la credibilidad en general de nuestro periodismo es del 70%. La credibilidad. ¿Y qué nos está diciendo la sociedad panameña? Y eso, el día que presentamos la encuesta, lo dijo una de las personas más lúcidas que tiene nuestro país, y dijo:
los periodistas tienen que cuidar eso, tienen que cuidar ese reconocimiento. El día que ese reconocimiento caiga como, ¿cómo es que dicen?, cristal de Venecia y se rompa, nosotros no vamos a tener como sociedad el instrumento del periodismo. Entonces, a mí me parece, yo creo que cada periodista tiene que en cada momento hacer valer ese reconocimiento que la sociedad nos da, ese respeto que la sociedad tiene para nosotros. Yo tengo admiración por Monseñor Ulloa y lo aprecio y todo, pero la de la iglesia es como el 75%. El periodismo quizás es una responsabilidad mayor que la sociedad nos está diciendo. Entonces, actuemos con nuestra conciencia. Miren, en muchos países existe la cláusula de conciencia, está determinada. Nosotros actuemos con nuestra conciencia y no estemos pensando que el jefe, que la otra persona está, que nos van a sacar. Yo creo que eso no debemos pensarlo. O sea, debemos retarnos nosotros para hacer aquello que debemos hacer. En Estados Unidos, y con esto termino, la Universidad de Harvard hizo un estudio hace 12 años en torno a la Universidad de Harvard. Todos los gurús del periodismo norteamericano se pusieron a debatir, bueno, ¿qué es el periodismo de hoy? Frente a todos los retos que hay. En gran medida las oficinas de relaciones públicas ya le dan casi el trabajo hecho a los periodistas. Igual la publicidad. Muchos periodistas están de vago y no quieren ir a ver las cosas, quieren que alguien se las cuente. Que eso también es una debilidad del periodismo contemporáneo. Y algo que yo decía en estos días, esto lo agrego yo, no está en Harvard, pero lo agrego yo. Mucha gente dice, bueno, yo supongo. O sea, ¿quién ha dicho que a los periodistas les toca suponer? ¿Quién ha hablado de ese pseudoperiodismo? Nosotros debíamos ir a ver si la cuestión fue así. Es muy cómodo, yo supongo, o yo creo. No, hay que trabajar con el método científico. Y allí se determinó que el periodista, y es una pregunta que se le hace también a Javier Darío Restrepo, en un ensayo que se publicó hace poco aquí, en Panamá, lo publicó la profesora Norma Núñez Montoto, con el prólogo, y ella hizo la edición. El periodista se debe a la comunidad. Bueno, y resulta que tiene que trabajar para una empresa. Pero su destinatario primero es la comunidad y su deber es con la comunidad. Se debe a la comunidad, no necesariamente al medio que le paga. Entonces tenemos que abandonar esa idea sumisa de que si el patrón dice esto, yo tengo que... No, tenemos que actuar de una manera en función de nuestra conciencia, y con ese mensaje lo dejo y les agradezco muchísimo la atención. Estoy muy contento de estar aquí. Agradecemos la participación atinada de Rafael Candanedo, presidente del Colegio Nacional de Periodismo. Es importante destacar en este momento que la libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano, señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y las constituciones de los sistemas democráticos también lo señalan. A continuación escuchemos lo que nos expresa nuestro compañero Ricardo Peñalba con respecto a lo que él considera que debe ser la libertad de expresión y su experiencia en beneficio de todos, la función del periodista y de todos los camarógrafos al servicio de la nación panameña. Adelante. Buenas tardes a todos. María Luzcando, directora del Sistema Estatal de Radio y Televisión, CERTV, licenciado Rafael Candanedo, presidente del Colegio Nacional de Periodistas. En primer lugar, le agradezco a cada uno de los presentes y los que nos están observando por nuestras pantallas y escuchando en la radio ese apoyo que me han dado desde el pasado martes, fecha que estará registrada en mi memoria el bochornoso incidente que me ocurrió con el señor vicepresidente de la República y presidente
del partido panameñista, Juan Carlos Varela. Es la primera vez que me sucede este tipo de incidente con un personaje de tal magnitud. Recordamos que nunca me ha pasado. Todo ocurrió cuando me dirigí en compañía de mis compañeros de CERTV, Briseida Nagacanes y el camarógrafo Rivadeneira, a una cobertura de la Universidad Santa María la Antigua, donde se nos había invitado a un conversatorio que tenía el candidato con los estudiantes de dicho centro de estudios superiores. Recordamos que este foro era del partido panameñista y de verdad es importante recalcar que siempre le hemos cubierto, hemos dado cobertura a los eventos de todos los partidos por general, no como comentan los miembros del partido panameñista. También recordamos donde se nos había invitado a un conversatorio que tenía el candidato con los estudiantes de dicho centro de estudios superiores. En esa oportunidad nos dirigimos a entrevistar al señor Varela. La primera pregunta formulada por este servidor era que para que se refiriera a las primarias del partido panameñista que se desarrollaron ayer, domingo, en todo el país. Ayer el señor Varela habló muy a gusto con mi persona. Seguidamente le consulté sobre el tema, que todos saben, de las encuestas que ponen en primer lugar al candidato José Domingo Arias. Su respuesta fue que no sabía nada de eso. Posteriormente, y como se había difundido en las redes sociales y en CERTV, el señor se molesta y me cuestiona que por ser servidor público no podía hacerle ese tipo de preguntas. Consideró que la pregunta a juicio de él sí estuvo bien, mas no la segunda. Posteriormente me hizo sentir mal, ya que me da a entender que en los medios de comunicación existen periodistas de primera y otros de segunda calidad, que algunos pueden hacer preguntas y otros no, de acuerdo al tema que se trate. En la Universidad de Panamá me enseñaron, amables oyentes y televidentes de CERTV, que los periodistas debemos preguntar qué es lo que quiere el público que se le pregunte a los entrevistados. Es cierto que el señor Varela me llamó telefónicamente, recordamos, para ofrecer sus disculpas públicamente y que luego por vía Twitter reconoció su error, más sin embargo no lo ha hecho públicamente a través de las cámaras de televisión o por la radio de su viva voz. Solo su señora Lorena Castillo lo hizo el día de ayer domingo, ha hecho comentarios. Por ese medio deseo comunicarle al país que yo, Ricardo Peñalba, continuaré siempre en el oficio del periodismo, porque esta fue la carrera que yo escogí para ejercerla, para trabajar y ganarme honradamente mi sustento diario. No le guardo ningún tipo de sentimiento, por lo que quiero decirle a la faz del país que todos los políticos no deben caer en este tipo de actuaciones que dejan mucho que desear. Ahora que estamos inmersos en la campaña electoral, todos los políticos de todos los partidos deben respetar la profesión del periodista, que es sagrada y muy sacrificada. Agradezco pues nuevamente todas las muestras de apoyo y solidaridad que han hecho y que han tenido con mi persona, los comunicadores y los periodistas aquí presentes, como también de otros medios. También reiteramos que su apoyo y solidaridad al respecto con lo que ejercemos esta profesión. También quiero reiterar, amables oyentes y televidentes de CERTV, que luego que se dio este incidente que fue muy bochornoso por parte del señor Varela, de verdad que me sentí muy incómodo y sentí también que se pisoteó la carrera del periodista, porque fue un momento en un lugar público y se trata de un periodista, de mi persona, contra una figura con la postura del señor vicepresidente y candidato por el partido panameñista a presidente. Cabe destacar también que luego él también se refirió de manera hostil y me dijo: cuando yo sea presidente te voy a ascender y te voy a llevar para mi gobierno. Y también que me iba a llevar y me iba a aumentar el salario y me iba a llevar a Nueva York. O sea, públicamente, todo esto se hizo en un lugar público como la USMA. O sea, yo soy periodista humildemente y él debe mantener la postura de un vicepresidente y candidato, y si quiere llegar a ser candidato también a la presidencia. O sea, yo soy un periodista y conozco mi postura, eso fue que yo le contesté y me mantuve así, al margen de todo. Luego me dice: sí, que te voy a llevar a comer sushi. O sea, yo no estoy pidiendo a nadie que me dé de comer,
públicamente, esto se escucha muy feo, pisoteó la carrera del periodista, muy pisoteada y además, o sea, y no es la primera vez que esto le sucede a mis colegas. Yo lo hago más que todo este llamado por el respeto mutuamente a mis colegas periodistas, pero que yo sentí que se ofendió fue mi carrera, igual a todos los colegas también, de ser TV, porque es la primera vez que el señor Varela arremete contra mis colegas periodistas. Ya esta era la tercera vez que me lo hacía. La segunda vez fue en la semana el señor Popis Varelas también. Dice que usted solamente saca más la última parte de la entrevista. Sacan solamente la palabra país, que yo estaba con Bianca, y digo los nombres porque es totalmente lo que es verdad. Y también se ha dado varias veces, o sea, CERTV les transmite sus noticias, cumple con su deber de informar, pero más no tenemos la obligatoriedad de hacerle campaña política a nadie. Bueno, muchas tardes y agradezco también la oportunidad que me dieron.